para que lo sepáis, por si os interesa. Bueno, ahora el doctor Balboa nos va a presentar la embolización arterial en el número congelado. Perdón, ahora el doctor Balboa nos va a presentar la embolización arterial en el hombro congelado. Gracias. Gracias. Buenos días. Agradezco al comité organizador la invitación que me han hecho para compartir con vosotros la experiencia de la embolización arterial como tratamiento de la capsulitis adhesiva. Me ha parecido oportuno empezar la ponencia haciéndome la misma pregunta que me hizo el primer paciente al que le propusimos hacer la técnica, ¿no? Y era que sí, pero Óscar, evidentemente, ¿vas a poder descongelar un hombro en la sala de radiología vascular? Ese paciente sigue siendo amigo mío, lo hice porque había leído la comunicación del doctor Okuno, lo que había hecho, y este hombre llevaba un año ya con un dolor del hombro bastante insoportable, o por lo menos eso me transmitía a mí, y estaba ya en lista de espera para cirugía, pero se me ocurrió proponerle, después de hablar con los traumatólogos, rehabilitadores y demás, proponerle esta técnica. Entonces, para tratar de contestar a esta pregunta, vamos a seguir esta serie de puntos a través de la ponencia, y lo que quería comentarles o comentaros es que la capsulitis adhesiva la conocéis igual que yo, es un engrosamiento crónico de la cápsula articular y la membrana sinovial secundario pues, a un proceso inflamatorio y fibrótico ya de larga evolución. ¿Qué es lo que origina? Origina una gran limitación de la movilidad de ese hombro y sobre todo un dolor en el inicio de esa movilidad tan reducida. ¿Cómo es de frecuente? Pues predomina más en las mujeres y habitualmente se describe en la bibliografía entre el 2 y el 3% de la población, es decir, que hay mucha patología de hombro que tiene esta causa. Desafortunadamente no conocemos cuál es la causa cuál es la etiología de esta patología. Es idiopático, probablemente alteraciones inmunológicas, entonces estas las clasificamos como idiopáticas, pero sí también se ha visto que hay algunos factores que predisponen esta patología, como pueden ser los traumatismos, causas de cirugía previas, es más frecuente en diabetes, se ve también en alteraciones del tiroides. Y otra desgracia es que no hay un tratamiento efectivo. Como no se conoce la causa inicial, pues probablemente también el tratamiento falla. Entonces, a pesar de tratamiento antiinflamatorio, de corticoides periarticulares, de maniobras de rehabilitación, incluso de movimiento forzado bajo anestesia, pues hay hasta un 30% de casos que son refractarios al tratamiento y siguen con dolor y con muchas molestias en la limitación de la movilidad del hombro, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico evidentemente es clínico, eso nos lo dan los traumatólogos o otros especialistas que diagnostican al paciente, pero desde el punto de vista de imagen, en radiología también podemos apoyar el diagnóstico y a veces en la ecografía se puede identificar la banda del ligamento glenumeral más engrosado de lo habitual, es decir, que sobrepase los 3-4 milímetros. En la diapositiva tienen un ligamento glenumeral inferior engrosado en la imagen de la izquierda comparando con uno normal en el de la imagen de la derecha. Pues esto a veces se ve y podemos añadir positividad al diagnóstico, ¿no? También en la resonancia. Y una de las más, digamos, de los signos más claros es la anulación de la señal grasa en el intervalo rotador, el que está entre el ligamento glenumeral superior y el ligamento coracumeral y el ligamento glenumeral inferior, ¿no? En estas dos imágenes tienen un T1 con contraste intraarticular, no está saturada la grasa, precisamente para identificar este borramiento de la señal grasa normal en esta zona del intervalo. Bueno, la resonancia puede aportar al diagnóstico algo positivo también. ¿Cuál es la base fisiopatológica que podemos o que más aceptada está? Pues estos autores ya en el 2012 describen que en el hombro congelado
se ve una proliferación de vasos arteriales y al lado de los vasos arteriales proliferación de terminaciones nerviosas. Entonces, el engrosamiento de la cápsula ya se había descrito previamente en lo que identificaban los traumatólogos cuando van a operar el hombro, ¿no? Identifican una cápsula muy adherida y muy engrosada. Pues histológicamente en esa cápsula se ha visto que los vasos están muy cerquita de las terminaciones nerviosas y que se supone que esta es la etiología del dolor. Esos vasos proliferados ocasionan dolor porque están próximos a las terminaciones nerviosas. Entonces, sabiendo un poco cuál es la fisiopatología y cuál es la manifestación, el objetivo del procedimiento es pues integrarlo como un tratamiento más, uno de los posibles tratamientos en casos de capsulitis adhesiva. Esto está descrito primero ya en el 2014 por Okuno y después ya en el 2017 pues tiene una serie ya con 25 casos que llevan 3 años de seguimiento y él lleva hechos pues 115 o 125 pacientes en el CIRSE del 2016. En el último GES habrá presentado la serie que seguro que será mayor. ¿Cuál es nuestro procedimiento? Una vez que hay un paciente con un diagnóstico clínico de capsulitis adhesiva, que generalmente nos viene remitido fundamentalmente de los traumatólogos, pero también los rehabilitadores ven que un paciente no evoluciona bien y define muy bien la capsulitis adhesiva, también a veces de reumatología. Ellos cuantifican cuál es la evolución del dolor, qué grado de dolor tiene en la escala visual analógica en cuanto a lo que manifiesta el paciente. Aceptamos un posible tratamiento de esa capsulitis adhesiva cuando el diagnóstico está establecido con un dolor mayor de 3 meses de evolución, por lo menos, ¿no? Y habitualmente nosotros tendemos a tener un estudio de imagen previo, generalmente con una resonancia, fundamentalmente para poder descartar otras etiologías que podrían excluir a ese paciente del tratamiento de la embolización arterial, ¿no? Como veis en la diapositiva, tenemos algunos criterios de exclusión y si es que sin esa resonancia previa identificamos una causa posible del dolor que sea de tratamiento quirúrgico, reenviamos otra vez el paciente al servicio donde haya venido para que lo trate, generalmente traumatología, ¿no? Lo de cirugía previa, incluidos o no, en la serie que les voy a preguntar no está ninguno operado previamente, pero sí es cierto que ya tenemos algún paciente que no, más reciente, que hemos incluido con alguna acromioplastia, alguna resección de esas que hacen para liberar el espacio subacromial, y nos parecía que puede haber también después de la cirugía un componente de más inflamación y por qué no esos pacientes se iban a beneficiar del tratamiento, ¿no? Y después, bueno, pues si hay mucha arteriosclerosis y el paciente tiene otros compromisos, pues lo excluimos también de la posible petición. El procedimiento que hacemos es una arteriografía, hay que hacer una arteriografía axilar, generalmente vamos por acceso o femoral o braquial. Empezamos haciéndolo femoral y nos hemos pasado a braquial y ahora pues esto nos ha servido también para coger aptitud con la vía radial, que es una vía que nosotros no manejábamos nada, pero bueno, estamos intentando acceder por vía radial ya con catéteres más finos. Con anestesia local hacemos la arteriografía selectiva con la finalidad de intentar ver pues ese teñido vascular que a veces es similar al que vemos en tumoraciones, ¿no? Una vez que identificamos en la arteriografía las arterias aferentes y el posible teñido vascular, hacemos microcateterismo de esa arteria que nos parece que nutre la lesión y cuando confirmamos que de ahí se rellena ese teñido, pues hacemos la embolización a través de ese microcatéter. ¿Con qué embolizamos? Pues con el mismo agente que describió primero Okuno y que ellos ya en Japón utilizaban para las hemorragias digestivas, que es el antibiótico imipenem con su base de cilastatina, que es para un agente que reduce un poco su absorción renal, pero ellos se dieron cuenta de que cuando lo diluían en 5 centímetros de contraste generaba unas partículas que están estudiadas y habitualmente están entre 70 micras, alrededor de 70 micras, y con inyecciones muy selectivas de ese material pues se produce una embolización, que es un agente no embolizante, no permanente, pero que permite reducir esa vascularización.
La salida de las arterias en la zona axilar bueno, es compleja, a veces tiene muchas variaciones, pero fundamentalmente hay que identificar el relleno de la supraescapular, que suele salir del tronco costocervical, que todavía es subclavia. A partir de ahí la axilar se divide en tres porciones, pero sale la torácica superior. Lo fundamental es identificar el tronco toracoacromial, que da la rama acromial o la rama deltoidea o incluso la clavicular, a veces tres, y las torácicas superiores. Sale la torácica lateral más abajo y a partir de ahí, este sería el segmento intermedio, y a partir de ahí está el segmento inferior, donde salen las arterias circunflejas del hombro y la subescapular, que da una rama circunfleja hacia la supraescapular también, con comunicaciones entre ambas. Esto es lo que se describe más habitualmente, pero hay variaciones. La principal es que las dos circunflejas humerales salgan del mismo tronco, que puedan salir de la subescapular, como muestra en la imagen también que la torácica lateral salga de la subescapular. Es decir, hay muchas variaciones que tendremos que identificar en el estudio arteriográfico inicial, pero que no nos impiden cateterizar la rama aferente, que habitualmente, no lo he dicho antes, vamos con un catéter entre 2,4 F y 1,7 F. A veces la rama es muy fina y necesitamos microcatéteres de 1,7 por lo menos. El procedimiento se hace ambulante, es decir, que nosotros citamos al paciente en la sala, hacemos el procedimiento por el abordaje y después queda a control en una cama, en una habitación dependiente del servicio de urgencias, que lo controla para que no haya complicaciones, para vigilar los cuidados pospunción de la arteria, habitualmente 8 horas, con lo cual ellos se suelen ir por la tarde a casa. Eso nos permite ya una valoración también inicial antes del alta. Y las recomendaciones que nosotros le hacemos es que esté en reposo ese día, pero que a partir de ahí empiece a hacer la vida habitual, el movimiento habitual del hombro y, si es posible, pues iniciando él incluso las maniobras de rehabilitación. Y seguimos la evolución clínica, pues tal y como está establecido ahí en la diapositiva. A veces en la primera semana es simplemente contacto telefónico con el paciente a ver qué experiencia tiene, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que les puedo presentar aquí? Como ven, no es una experiencia muy grande. Son 15 pacientes en un seguimiento de un año, ¿no? Con una edad media de 54 años, predominantemente pacientes mujeres. El tiempo de evolución clínica que llevaban es un tiempo largo, es decir, que iban desde 8 a casi 3 años, algunos con molestias en el hombro que no mejoraban. Todos referían el dolor nocturno, que te despierta por la noche y que no te deja descansar, aparte de la valoración en la escala analógica visual, y todos habían tenido tratamientos previos que no habían sido buenos o no habían sido efectivos, ¿no? El acceso arterial, ven que son 8 por femoral y después ya nos hemos ido pasando a la vía braquial. En todos los casos conseguimos identificar zonas de hipervascularización en el área de la cápsula glenumeral, y la arteria eferente principal en nuestra serie, la predominante, fue la circunfleja humeral posterior. Y también identificamos que, además de ser esa arteria la preferente, se rellenaba por algunas otras arterias en casi la mitad de los casos, ¿no? En 7 de los 15 casos vimos aportes desde otras arterias. Una vez que nos ponemos a embolizar, la dosis media del agente embolizante es muy pequeñita. No llegamos la media es 1,6 mililitros. En los pacientes, en las series descritas por Okuno, esta cantidad de agente embolizante es incluso menor. Les presento un caso. Es una mujer de 42 años en la que se puede ver ya en la arteria inicial la zona de vascularización predominante en la parte de la cápsula glenumeral superior, en la zona acromial cápsula glenumeral superior. Ven que tiene una arteria circunfleja humeral posterior potente, y pensamos que desde esa era el aporte inicial. Cateterizamos esa arteria y a partir de ahí, con microcatéter, la arteria que va a irrigar la vascularización, y procedemos a hacer la embolización. Después de la embolización, el control es ven, al terminar la arteria y comparando cómo estaba inicialmente y cómo estaba al finalizar el procedimiento, pues hay un cambio significativo. Ahí paramos,
retiramos todo, hacemos la compresión y le invitamos ya a mover simplemente acostada en la cama de la sala de angiografía el movimiento del hombro, y es significativo porque no sé si es por el estado de ansiedad en esa postura bajo el procedimiento, pero en casi todos consiguen ya mayor movilización nada más hacer la embolización, nada más terminar la embolización. No lo hemos anotado como cosa significativa, pero lo comento porque me ha llamado la atención. El tiempo de escopia medio es 19 minutos, es más alto que el que tienen en las series descritas por Okuno, que lo pongo ahí entre paréntesis, que ellos oscilan entre 8 y 13. La dosis son 53 grays por centímetro cuadrado, es bastante, o puede parecer bastante superior a los casos que llevan ellos. Bueno, supongo que allí igual ven mejor las arterias de lo que conseguimos identificarlas nosotros y hacer el cateterismo más rápido que nosotros, pero bueno, aún así en niveles de referencia, 53 grays por centímetro cúbico, pues cabe pensar que en las tablas que tenemos nosotros, pues un drenaje biliar anda en torno a los 48-50, ¿no? Una arteriografía renal alrededor de 80 y una embolización, que es un proceso también de embolización de un mioma, ya se sube casi a 180 grays por centímetro cuadrado en las tablas que tenemos nosotros en la Survey, ¿no? en la página de la Survey. Los pacientes no describieron, bueno, o describieron que el procedimiento se podía tolerar bastante bien y ninguno que tuvo que quedar ingresado por complicaciones, ¿no? Solamente 2 hematomas en la zona de punción braquial, que se controlaron bien, que no requirieron nada, y no hemos recogido ni parestesias en el hombro, ni úlceras, ni siquiera en la evolución del año procesos que supongan rotura de algún tendón o de algún manguito que se relacionen con el procedimiento. En la revisión que hicimos anual, uno de los pacientes no llega al año, está incluido, aunque solo lleva 8 meses de seguimiento, pero bueno, era por completar la cifra bonita de 15 pacientes. Han recuperado la movilidad de modo muy satisfactorio. 2 minutos, doctor Balboa. Vale, estoy terminando. El dolor mejoró mucho en casi todos también, y solo en los que no había desaparecido completamente referían una bajada en la escala de analógico visual, ¿no? Otra paciente mujer también, en la que se ve una vascularización en la zona del intervalo rotador. A través de la circunfleja humeral posterior se cateteriza el vaso que la nutre, que le da mayor aporte, y se emboliza como la imagen del final. Y les pongo otro caso que me ha parecido también significativo por lo escaso del teñido vascular, ¿no? Que casi no se identifica en la arteriografía convencional. Queda una duda de si hay un teñido muy tenue ahí en la zona del inicio de la corredera bicipital, pero que nos animó a hacer el microcateterismo selectivo de ese vaso, y ven en la imagen de la derecha cómo se tiñe un poquito más en esa zona, con lo cual pues dejamos el microcatéter allí, empezamos la embolización y el paciente refiere dolor en la zona de donde estamos trabajando, y cosa que hemos notado ya en algunos de los pacientes. Cuando se empieza a hacer la embolización refieren el dolor. En las series de Okuno y tal también dicen que eso es como un dato favorable de que se está embolizando la zona que realmente es patológica. Bueno, pues cerramos esta zona simplemente. Ahí ven el resultado final en la arteriografía de control desde el axilar también, que ya no se identifica ese posible teñido, y significativamente mejoró muchísimo este paciente, muchísimo ya al alta del hospital. Luego las conclusiones son que los resultados son preliminares porque es una muestra pequeña, pero que la embolización arterial en la capsulitis adhesiva consigue resultados clínicos buenos y sobre todo funcionales de movilidad del hombro, que yo creo que el verse capaces de mover el hombro también disminuye la sensación dolorosa que tienen los pacientes, que se puede considerar como una alternativa terapéutica. Y sin duda los que son partícipes de estas conclusiones son el doctor Okuno, que describió la técnica y fue el que a mí me permitió ponerla en marcha, y desde luego mi compañera Ana Fernández, que con el entusiasmo tuvo que ir a conocerlo. Él nos dejó la tarjeta por si alguien la quiere, y entonces
a la contestación, a la pregunta que hacía inicialmente de Óscar, ¿pero realmente se puede descongelar un hombro en la sala de radiología vascular? Que yo allí le respondí, hombre, vamos a intentarlo. Yo ahora le respondería que seguramente que sí va a mejorar. Esto es todo, gracias. Muchas gracias, doctor Balboa. Abrimos